Porque en el libro de Tito, Dios manda a Tito a Creta a corregir lo diciendo. En Creta había muchos líderes del judaísmo que estaban dirigiendo la iglesia en Creta, pero tenían errores, la iglesia estaba mal, pues los líderes estaban mal. Y Dios manda a Tito a corregir las iglesias en Creta. Yo reflexiono, una vez un joven le dijo a un pastor: yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor, quiero ser pastor, quiero ser pastor, quiero ser líder, quiero ser líder, quiero ser líder de la iglesia, quiero tener responsabilidades en la iglesia, allá con ustedes, allá arriba, quiero liderazgo. Y siempre decía que quería ser líder, que quería ser pastor, que quería estar al frente con el pastor. Y la ilustración enseña que el pastor se queda viendo a este joven y le dice: este es tu momento, joven. ¿Quieres ser líder? Toma este cepillo y todos los fines de semana vas a venir a limpiar el templo. Empieza por aquí. Empieza por aquí. El líder comienza allá abajo. El que quiere ser líder, el que quiere función de líder, el que quiere cargo, el que quiere responsabilidad, tiene que comenzar sirviendo. Me gusta esa ilustración. Esa ilustración no está aquí en los apuntes. Oye, esto me lo iluminó el Señor para relacionarlo con lo que iba a hacer Tito en Creta, a corregir a los líderes, y primeramente les iba a enseñar a vivir vidas transformadas. Vivir vidas transformadas. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Tito, capítulo 1, 2 y 3. Yo no voy a ver un error, yo necesito explicarles bien Tito. Yo le pedí a los juveniles que se quedaran, porque quiero que los maestros estén, que los juveniles que están con sus padres vean y aprendan los libros y aprendan los padres. Ya el libro de Tito es látigo para allá y es látigo para acá. La palabra siempre le habla a ustedes y me habla. ¿Quién fue Tito? Tito fue un seguidor de Jesús, de origen griego, colaborador de Pablo para ordenar las iglesias. En el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 1 al 3, y Corintios, capítulo 8, verso 23, dice que Tito era un colaborador. Y cuando las iglesias tenían problemas, Pablo le llamaba a Tito. Me llamó eso la atención, no se dirigía a Pedro o a los grandes apóstoles mencionados en toda la Biblia. Dice que cuando las iglesias tenían problemas, simplemente Pablo agarraba el celular y llamaba a este hombre, a Tito. Tenía un don de corregir las iglesias cuando estaban echadas a perder. Ese era Tito. Esta es una carta pastoral. Y Tito iba a las iglesias y era colaborador de Pablo y ayudaba. Entonces ese era Tito. ¿Creta qué era? ¿Qué era Creta? Creta era una isla conocida por sus ciudadanos, ya que los ciudadanos de Creta, vean sus características, eran mentirosos, eran hipócritas y traidores. Por consiguiente, la palabra de Creta en griego es cretizo. Cretizo, una persona que vivía en Creta. Cuando alguien decía: ¿dónde eres tú? De Creta, los rechazaban. ¿Por qué razón? Porque decían: es un mentiroso, es un hipócrita, es un traidor. Estas eran las personas que vivían en la isla en Creta. Y de ahí cretizo se usaba para hablar de una persona mentirosa. De allí usamos mucho cuando hablamos de un cretino, ¿verdad? Viene de un cretense, de cretizo. Entonces, cuando se habla de una persona que es muy mentirosa, ese era una persona, un cretizo como tal.
Se enseña que era una ciudad muy violenta, insegura, corrupta y era inmoral. Esta isla como tal, había mucha mentira como tal. Tenía un dios que era el dios Zeus y era el dios de la mentira. Cuando una persona como tal mentía y lo descubrían con una mentira o con una actitud muy hipócrita o con una actitud de traición, le hacían pagar tributo a Zeus y tenía que pagar como una multa o algo así. Esta era la isla como tal. Zeus era el dios de la mentira para ellos, el protector de los mentirosos y de los ladrones. Ellos llevaban la ofrenda a Zeus y Zeus les perdonaba la mentira y les perdonaba la traición como tal. Entonces, en esta isla como tal, había iglesias conformadas, iglesias que se habían establecido, no era una, habían varias iglesias en esta isla. Esta isla tenía líderes del judaísmo, que estaban liderizando la iglesia, y los líderes se habían corrompido. Vean, hay un pasaje en la Biblia que está en Romanos 12, versículo 2. La Biblia allí dice que no os conforméis, ustedes lo saben de memoria, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay dos palabras claves. Dice, no se conformen y se transformen. O sea, no se amolden a este mundo, sino transformen la renovación de vuestro entendimiento. Dos palabras claras. No se amolden o transfórmense. La pregunta es, nosotros como cristianos, ¿nos estamos amoldando al mundo o nos estamos transformando con la palabra de Dios? ¿Cuáles dos cosas estamos haciendo? La iglesia en Creta se había amoldado a las actitudes de Creta, a la mentira, a la corrupción, a la traición, al pecado. ¿No será que la iglesia hoy en día en el mundo, en Venezuela, en Valle de la Pascua, en vez de estar siendo transformada, la iglesia se está amoldando al mundo? ¿Será que tenemos iglesias más parecidas al mundo que iglesias menos parecidas a Cristo? ¿O tenemos iglesias más parecidas a Cristo y menos al mundo? Es lo que se quiere, que no nos amoldemos al mundo. Cristianos que son cristianos, pero son amoldados al mundo. Usted no sabe diferenciar si son cristianos o no, porque hacen lo mismo que hacen los mundanos en Valle de la Pascua. Eso estaba pasando en la ciudad de Creta. La iglesia no tenía diferencia con la gente del mundo. Entonces le da esta tarea, Pablo le da a Tito esta tarea: Tito, vete para Creta, arregla esa gente. ¿Era cosa fácil para ti? Era fácil para ti. Tito era un pastor, en una casa pastoral, él tenía que llegar y corregir. Y los 3 capítulos es una corrección. Por eso el mensaje se llama Vivir Vidas Transformadas. Ahí está la palabra epifenia, ¿no? La palabra epifenia, cuando hablamos de epifenia, habla de la manifestación. Es decir, en la manifestación del Señor, ellos debían procurar vivir vidas transformadas. Pensamos que puede ser en la Epifania, la venida del Señor, la segunda venida de Cristo, pero el texto que hace alusión, me llama la atención, hace alusión, dado a la Epifania de Cristo, dado que Cristo vino, dado que Cristo murió y dado que Cristo resucitó, ustedes vivan vidas transformadas. Entonces el tema es vidas transformadas como tal. Tito fue dejado en Creta, en esa ciudad, para enseñar a transformar a la iglesia, corregir, poner orden en la conducta deficiente de los cretenses, ya que su carácter era todo lo opuesto a la vida cristiana. Vamos entonces a ver. Por esta causa te dejé en Creta, para corregir lo deficiente. Pero es una carta pastoral. Un pastor, la misión de un pastor es enseñar, la misión de un pastor es predicar, la misión de un pastor es instruir, para que la iglesia corrija lo deficiente y para que corrijamos lo deficiente.
para que seamos una iglesia íntegra, para que seamos una iglesia, quizás no haya cosas así como la gente busca, cosas extraordinarias, la gente cayéndose, la gente hablando lengua, la gente teniendo sueños o visiones que dice la gente que tiene, o hablando lenguas que nunca interpreta. Todas esas cosas quizás no se puede, quizás ustedes no la van a ver aquí en una iglesia que es más pedagógica en cuanto a la vida cristiana, a la enseñanza. Entonces, pero sí queremos que la iglesia sea una iglesia transformada. ¿Sí o sí? No una iglesia que se conforme. Hay cristianos conformistas que no se dejan transformar por la Biblia y son conformistas con el mundo y hacen las cosas del mundo y se amoldan al mundo y son cristianos pero viven igualito al mundo, no hay diferencia. La Biblia dice que hay que transformar. Primero, en los 3 capítulos, Dios manda 3 mensajes. Uno a los líderes de la iglesia. Un segundo mensaje lo manda a los hogares. Y uno tercero a la iglesia, la nueva humanidad. 3 capítulos. En el capítulo 1, del 5 al 16, vean la figura. Creo, si tienen su teléfono, el hermano Santiago le pasó estas láminas faltando 10 para las 10 a su teléfono. Pueden buscar estas láminas en sus teléfonos en el WhatsApp de la iglesia. Pueden verlos, ¿no? Y pueden ver la lámina. Oye, ante Dios vean la lámina. Si se ponen a ver Facebook, WhatsApp o Instagram, les va a caer un rayo del cielo y los va a publicar. Ahí están sus celulares, esa es la posibilidad. Líderes creados para vivir vidas transformadas. Aquí hay dos cosas. Primero, Tito llega a Creta con la intención de corregir y formar nuevos líderes. Pablo le dice, los líderes que están no sirven. Van y preparan nuevos líderes. Preparan nuevos líderes, le dice Pablo a Tito que haga en Creta. Él llega a Creta y comienza a enseñar. Y en el capítulo 5, versículo 6, en el versículo 6, comienza y dice, Pablo le dice a Tito, vas a ubicar líderes que sean irreprensibles. Un líder irreprensible, un hombre aprobado por Dios, por lo que es, no por lo que hacen, y que nadie tenga que decir nada malo de él en el vecindario. Un irreprensible es alguien que no es reprendido, porque eso es difícil. Conseguir a alguien que no sea reprendido es difícil, porque siempre podemos ser reprendidos. Y a veces usted es reprendido injustamente, porque a veces usted no hace algo y la gente entonces le levanta una calumnia y quizás piensa mal de usted. Pero la Biblia dice, el texto dice, consigue líderes que sean irreprensibles, ¿verdad? Vamos a ver si la otra lámina la vamos a encontrar. Ahí está. Ahí está la primera. Busca líderes que sean irreprensibles. Tito llega, prepara líderes, capacita, enseña la Biblia y busca líderes que sean irreprensibles. Vean lo que dice el texto. Pablo dice aquí que busca líderes que sean irreprensibles. El que escogió un liderazgo en la iglesia en Creta, el nuevo liderazgo fue el pastor. O sea, Tito. Tito nombró los líderes en Creta porque Dios los mandó. Pablo lo mandó y Dios mandó a Pablo. Lo que le quiero decir es que este líder, el pastor que nombra a sus líderes. El pastor nombra a sus líderes porque los conoce. Y conoce los que son irreprensibles, conoce los que están trabajando a su lado, conoce los que son fieles. Y es el pastor o los pastores de la iglesia que nombran el liderazgo. Bíblicamente en el libro de Éxodo sucedía de esa manera. Pablo nombraba ancianos, los ancianos nombraban líderes. Eso es lo bíblico. Solo que al pasar los tiempos, la gente determinó, no, que hay que hacer reuniones de iglesia para nombrar, que la iglesia nombre a sus líderes. Eso es herejía. Eso es antibíblico. Y nombran a los líderes es el pastorado de la iglesia. Lo bíblico. Y así debe ser. Entonces, ¿qué es irreprensible? El liderazgo busca, el pastor, los ancianos, sus líderes directivos, evalúan y buscan los irreprensibles. Dice aquí la otra, marido de fiel a su cónyuge, marido de una sola mujer.
¿Qué significa marido de otra mujer? Algunas iglesias dicen que ese líder tiene que haber tenido una sola esposa, que no puede ser un recasado. Así sería, así. Literalmente tenemos analizamos cómo, si es marido de una sola mujer, si es recasado, ¿cuántas mujeres ha tenido? No. Y en realidad lo bíblico es. Por eso algunas iglesias no buscan un pastor divorciado, aunque otras iglesias han aceptado pastores divorciados. Pero entiendan, un pastor divorciado ha tenido 2 mujeres. Entonces, la integridad del liderazgo sí puede trabajar en la iglesia. Una persona que porque haya tenido 2 mujeres puede trabajar en la iglesia, puede cumplir funciones de liderazgo, pero no como pastor. Porque el pastor tiene que ser íntegro, irreprensible, el pastor tiene que tener una sola mujer. Y el pastor debe estar en la iglesia con su esposa. Yo no voy a estar solo en la iglesia. Gracias a Dios, no me importa, ya están mis hijos. Un pastor pastorea con familia. Solo es un pastor incompleto en una iglesia. Entonces dice aquí, fiel a su cónyuge. Marido de una sola mujer. La segunda, hogar de testimonio. Estoy parafraseando lo que ya está escrito, ¿no? Lo que está parafraseado aquí. Dice, hogar de testimonio. Tenga a sus hijos creyentes que no estén acusados de disolución o de rebeldía, que no estén dando malos testimonios. Pastor, tus hijos, que no estén dando mal testimonio. O sea, que si los hijos del pastor son una malandra, otra prostituta, el otro es homosexual, el otro es. ¿Qué es la persona así? No puede pastorear. No puede pastorear. La Biblia dice que a sus hijos, ahora como pastor, si yo no llamo ministerio, ya sus hijos estaban grandes, ¿cómo hacemos ahí, pastor? Entonces algunos dicen, no, que los hijos ya estaban grandes cuando yo lo llamo al pastorado. Lo que quiero decir es que lo que procuremos todos nosotros, si criamos a nuestros hijos desde chiquitos, el marido debe ser fiel al cónyuge, el marido debe hogar de buen testimonio. Hogar de buen testimonio. El otro es el carácter. Ubíquense allí en el carácter. Allí no está colocada la cita, ¿no? Pero aquí en la Biblia dice: repetir la administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. La palabra soberbio es chon, sobre todo, no, iracundo, peleón, bravo, es un iracundo. No dado al vino, ¿por qué Pablo mete el vino? En los diáconos mete el vino también, ¿por qué dado al vino? En la cultura griega tomaban mucho vino, y la iglesia también era contaminada por el vicio de los griegos que se habían infiltrado en Roma como tal. Entonces la gente en los evangelios tomaban vino y se emborrachaban, y cuando se emborrachaban daban mal testimonio. Por eso Pablo dice, tengan cuidado, tienen que a los líderes que se tengan cuidado con el vino, porque el vino los embriaga y los lleva a dar mal testimonio. Entonces, cuidado con el vino, no peleones, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas. Hay una palabra, no codiciosos de ganancias deshonestas, es un líder que lo que aspira traerle a la iglesia es piensa en el dinero. Creo que de eso hay muchos hoy en día, los rapaces que piensan, están en las iglesias o llegan a la iglesia y piensan puro en extraer, en quitar, en tomar dinero, en extraer el dinero a las ovejas, en pedir sumar de dinero, en pedir verdes, en pedir dinero y llenarse a sí mismo, y lo predican y lo enseñan que las iglesias deben traer suficiente dinero para su pastor o para su, como llaman hoy en día fuera los apóstoles y los profetas. Entonces, no dice aquí no amar el dinero, no amador del dinero, dice aquí, hay que venir, sino un hospedador. Aquí habla de, se vuelve ahí la luz. Tengo que estar la movida, pero es que no la movida, pero sí que no la fin. Ok, entonces dice que debe ser un hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como le ha sido enseñado. Aquí está el carácter del ministerio. No sé si la ven en su celular, fiel al ministerio. En su ministerio, como tal, una persona debe tener estas características como tal. Allí, no codicioso de ganancias deshonestas, y esa la mencionamos. Y en el carácter, ya lo mencionamos, en la reputación, dice saber doctrina y evidenciada un estilo de vida diferente. Esa es la reputación, buena reputación. O sea, que
enseña y la vida lo demuestra. Por eso la responsabilidad de Tito no era fácil, la responsabilidad de ser pastor no es fácil, como decir, dígame como hombre, pues como pastor y como hombre, porque a veces el pastor, todo el mundo quiere ser pastor hoy en día, y todo el mundo quiere ser líder, y si quiere ser líder o pastor debe comenzar con el servicio, o sea, sirviendo, porque en el servicio los líderes de la iglesia observan el servicio de la gente, y si sirve, el pastor lo toma en cuenta para todo. Para ejemplificar la vida práctica de la iglesia, no es para dañar a uno y alabar a otro. Pero hay un muchacho que tengo, ya tenía aquí como casi un año, y ese muchacho está dispuesto a buena hora. Buen día. Hay que hacer algo, ya va a ser algo. Pastores, ya están rotos, allá va a ser algo. Es decir, es un servidor nato. Ya le está llegando el plazo a Julio, ¿no? Le está llegando el plazo a Julio. Ese muchacho allá ya agarra. Ese muchacho tiene el cepillo. Y tenemos ahí un liderazgo futuro de la iglesia. Entonces, Pablo dice a Tito, búscame gente así, irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Por qué el marido de una sola mujer? No si era porque la gente tenía otras mujeres en Creta y eran líderes de la iglesia. Como hoy en día hay cristianos o líderes que tienen una esposa y tienen otra, y eso no es malo. Entonces, búscate gente que tenga una sola mujer y que no ande por aquí adulterando. Tiene su ministerio de buen carácter, en su hogar, digamos, testimonio y buena reputación, porque habla más el testimonio que la doctrina. La doctrina que la iglesia recibe debe ir avalada con el testimonio de nosotros. Si la iglesia central tiene doctrina, la iglesia central debe tener estilo de vida diferente. Porque la iglesia central damos doctrina, pero no vivimos un estilo de vida diferente, estamos perdiendo el tiempo. La enseñanza es importante, pero lo importante es el estilo de vida. Eso es del 5 al 9. ¿Qué pasó? Vamos a consultar a los líderes que estaban en Creta. Primero el que se dedica a nombrar líderes nuevos. Siempre confrontamos que estaban, porque los que estaban. Y entonces Pablo le dice a Tito, mira, te vas a consultar a los líderes que están metidos en las iglesias, que en realidad sus vidas no van acorde, y los vas a consultar. Versículo 10 y 11, tenía un carácter errado. Versículo 10 y 11. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad, engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Por qué dice lo de la circuncisión? Porque eran judíos cristianos que se circuncidaban, a los cuales es preciso taparles la boca, que trastornan las casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Yo les voy a enseñar un mensaje, quiero decirles que este mensaje de hoy vale $10 para cada uno. Es decir, el próximo domingo todos nos van a tener $10, porque este mensaje vale $10 por miembro. ¿Verdad que es correcto? Pero eso se hace. Gente que enseña, gente que predica lo que Dios nos manda a predicar gratis, lo hacen por ganancias deshonestas. Entonces, carácter errado, 10 y 11. El versículo 12 dice malos testimonios. Este es un ejemplo de un señor que era Epimídedes, que se llamaba, un griego, un filósofo. Pablo toma del filósofo una idea y la pone en el texto inspirado por el Espíritu Santo de Dios. A Pablo le gustó un pensamiento filosófico de alguien de ellos mismos en Creta y lo escribe en el versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, que se llamaba Epimídedes, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Esto lo dijo un filósofo. Pablo, escribiendo a Tito, le gustó el pensamiento del filósofo y lo incluye en el texto inspirado por el Espíritu Santo para enseñarle a la iglesia. Que uno de ellos mismos dice que los cretenses son unos mentirosos. Ese es el versículo 12, malos testimonios. 13, falsa doctrina. Dice, por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad.
¿Qué es una fábula? Una fábula, ahí viene la palabra fábula de algo fabuloso. La palabra fábula viene de fabuloso. ¿Qué le gusta a la gente ver? Lo fabuloso. Algo atraído. ¿Ah? Algo atraído. No, bueno, ¿cuántos padres? No, pero venga. No, así de frente. ¿Qué le gusta a la gente? ¿Qué le gusta a la gente? Lo fabuloso. El pastor Guillermo tuvo todo lo fabuloso. Y eso sucede. ¿Y qué hacen ustedes? Se transforman en voceros chismosos. ¿Por qué van a ir? Le dicen a todo el mundo: anda el pastor de la iglesia que trajo su agua extraordinario, le puso la mano en su montilla y se cayó. El próximo domingo, todo esto se le llega. Porque a la gente le gusta lo fabuloso. Pero viene un predicador a dar una enseñanza, una conferencia, donde va a instruirlo, a capacitarlo para que vivan un mejor estilo de vida en la calle, en la familia, en la iglesia, y no viene. Porque a la gente le gusta lo fabuloso. Ahí está, con lo fabuloso, dice aquí el versículo 13, fábulas judaicas, mandamientos de hombres, comienzan a crear mandamientos humanos que violan la Biblia. Vamos a hacer normas, mandamientos humanos, un poco de normas, y cuando vamos a la Biblia, esos mandamientos humanos violan la Biblia. ¿Cuántas iglesias tienen mandamientos humanos? No estoy diciendo que las reglas o normas sean malas. Podemos usar reglas y normas para ayudar a la iglesia a corregirse y a vivir un estilo de vida diferente, pero que esas reglas y normas estén apegadas a la Biblia. Entonces, ese es el 13, falsa doctrina. Corrupción, corruptos y reprobados, 15 y 16. Dice el 15 y 16, todas las cosas son puras para los puros. Amén. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada es puro. Pues hasta la mente y su conciencia está corrompida. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Con sus hechos lo niegan. Entonces, vemos allí que el hecho habla más que las palabras. No, aquí dice, esto no se viene para otro lado. ¿Sí ven? Bueno, también ya eso se toca aquí. ¿La tienen en los teléfonos? Sí. No se dejó de el cable de violín allá, por favor. Puede ser que cuando se tumbe la fuerza del espíritu, le dio aquí. Listo. Ya, tú que sabes. No, bueno, venga. Corrupto reprobado, versículo 15 le dice. ¿Qué pasó en el capítulo 1? Él llega a Creta, da las características de los nuevos líderes que iban a nombrar y luego denuncia a los líderes que estaban haciéndolo mal. Esto pasó en el capítulo 2. En el capítulo 2, reinícielo. A ver si se hace. Hogares. Ya llegó, trató a los líderes, lo primero que se trata de los líderes. En el 2, 1 al 15, los hogares. ¿Por qué el pasaje habla de los hogares? Porque habla de los hogares. Dice en el versículo 2, porque en el 1 dice en su Biblia, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Predicar la palabra de Dios, enseñar la Biblia bien, es sana doctrina. Pero Pablo le dice a Tito que la doctrina que enseña tiene que ir apegada al estilo de vida. Porque si tú enseñas una buena doctrina, pero el estilo de vida es mal testimonio, entonces es igual a una falsa doctrina. O sea, las dos cosas van enlazadas: doctrina y estilo de vida. Y en el versículo 2 habla de las ancianas.
Las ancianas asimismo no sean reverentes, en porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras de bien. Lo que en las concentraciones de damas en todo el país y las reuniones de mujeres en todas las iglesias usan maestras del bien. Conocen eso como lema y a veces no saben de dónde sale esta expresión o dónde sale este versículo. ¿Qué es una maestra del bien? Una maestra del bien es una mujer anciana, reverente en su porte y que no es calumniadora. Las mujeres eran calumniadoras en Creta, eran inventadoras, eran habladoras. Gracias a Dios, 15 años no es así. Aleluya. No esclavas del vino. Las mujeres les gustaba tomarse su cervecita. Maestras del bien. Esas eran las mujeres, no haya salido gracias a la inicio. Y a transformar los hogares. La conducta de las mujeres, ¿verdad? Allá de los hombres, me salté el 2. Los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos, en la fe, en el amor y en la paciencia. Allá habla de ancianos, mujeres adultas y habla de hombres adultos, en el versículo 2 y el versículo 3. Cuando hablamos de ancianos en el capítulo 3, no es el mismo anciano del capítulo 1. Cuando en el capítulo 1 dice anciano, está hablando del liderazgo, con madurez. Usa la palabra anciano como personas maduras en el capítulo 1. Pero en el 2 habla de ancianos y ancianas como los líderes del hogar, mujeres adultas. Una mujer adulta y un hombre adulto pasaba de 40 años a 60 años en el periodo bíblico. 40 a 60 años era una persona ya que tenía familia como tal. Por eso que a los hombres les manda vivir un estilo de vida diferente y a las mujeres les manda vivir un estilo de vida diferente. Familia, matrimonio. Luego dice que la conducta de las mujeres jóvenes, porque había mujeres jóvenes que bajaban de los 40 años, les dice a los adultos, enseñar a las mujeres jóvenes. Si un adulto no sabe enseñar a sus hijos, si un adulto no puede tener control de sus hijos, no puede ser líder. No puede ser líder porque no controla a sus hijos. Él dice, enseñar a los jóvenes. Dice en el versículo que sigue, versículo 4. El versículo 4. Dice, conducta a las mujeres más jóvenes, 4 y 5. En el 4 y 5 dice que las mujeres jóvenes cumplan las funciones del hogar y sean sanas en doctrina. Aquí este texto, los conferencistas, predicadores dicen que las mujeres son llamadas a ser amas de casa. Ahí dice, no dice ama de casa, pero Dios pone a la mujer ama de casa. Solo que en este tiempo tan difícil, las mujeres están desarrollando trabajos empresariales y están desarrollando trabajos en la calle. Pero la Biblia, Pablo le dice a Tito que las mujeres como tal cumplan sus funciones en el hogar. Lo dice la Biblia. Y esa que la mujer cumpla su función en el hogar se traduce en la vida cotidiana, mujeres amas de casa. De la pastora no, si es machista. No, yo no soy machista. Le estoy leyendo lo que dice la Biblia. Dile a las mujeres jóvenes, las mujeres adultas, madres, díganle a sus hijas jóvenes que cumplan sus funciones en el hogar. ¿Qué pasaba en Creta? Las mujeres jóvenes no se querían casar. Las mujeres jóvenes querían vivir fornicando, estando con un hombre diferente cada fin de semana. Las mujeres jóvenes tenían hombres sin casarse. Y entonces Tito le dice a la iglesia, mire, las mujeres jóvenes deben casarse, cásense. Les digo a las muchachas jóvenes, cásense, oren para que Dios les dé un esposo. Y viceversa, los muchachos, cásense. Porque es que formar un hogar, eso es lo bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Fructificados y multiplicados, eso es una orden de Dios. Fructificados y multiplicados. No hacer esto es estar en desobediencia con Dios. Porque Dios mandó a fructificar y multiplicar. No es que va a salir aquí con viejo, va a buscar marido por ahí. En el versículo 6 al 8, los jóvenes, aquí están
la conducta de los jóvenes, 6 al 8. Que los hombres sean productivos y sanos en la fe. ¿A quién manda a trabajar? ¿Quién debe producir para la familia? El hombre. ¿Quién debe estar en el hogar? Ahí están los textos bíblicos. Lo que practica la sociedad no es algo fuera de la Biblia. La mujer debe estar en la casa para guiar su hogar, ocuparse los oficios del hogar en el aspecto de sus hijos. ¿Cuáles son los hijos que tienen mayor problemas hoy en día? Los hijos que tienen mayormente problemas hoy en día en la sociedad y están corrompidos es aquellos hogares donde la mamá trabaja y el papá trabaja y los hijos se crían solos en la casa. Y esos son los muchachos que cuando crecen mayormente son mala conducta, porque en la casa debe estar alguien cuidando a los muchachos y esa es la mamá, no es la sirvienta, no es la que se le paga que le cuide a los muchachos. ¿Ven cómo están pasando casos hoy en día? Cuidadoras o cuidadores de niños que se dejan cuidando a los niños, ustedes se van a trabajar y se ven esas publicidades donde dicen niños violados, niños abusados, niños maltratados por sus cuidadoras. ¿Quién es el más apto para cuidar a sus hijos? La mamá. ¿Y quién debe trabajar en la calle para traer sustento? El papá. Porque a los muchachos hay que dedicarle atención. Por eso es que el perfecto, en el versículo 2, habla del hogar como tal. 9 y 10. Es un pasaje que podemos leer en los 9 y 10. Exhorto a los siervos a que se sujeten a los amos, que agrade en todo, que no sean responsables. Ustedes dirán, nosotros tenemos siervos porque no tenemos que poner nosotros, no tenemos para pagar una sirvienta o para pagar a alguien que esté en la casa. Antes los hogares tenían esclavos. Antes los hogares tenían sirvientes. Y los sirvientes del hogar tenían que también dar buen testimonio en el hogar. Si pertenecían a un hogar, tenían que dar buen testimonio. Hoy en día no tenemos esclavos. Si hablamos aquí del texto bíblico, ¿qué es eso de esclavos o los siervos? Simplemente hoy en día usted como tal debe dar ejemplo como obrero, no ser respondones como obrero. Si usted es empleado, si usted es un obrero y usted es un respondón a su jefe, usted está faltando a la palabra de Dios, porque la Biblia le dice, no sea respondón a su jefe. Y si lo aplicamos también a los estudiantes, la Biblia dice, muchachos estudiantes de liceo y de escuela, no sean respondones a sus profesores. Y es lo que enseña el pasaje en cuanto a la vida del hogar o la vida de la casa. Entonces, aquí vemos, se me volvió a apagar esto, no sé, esto me hizo la computadora. Antes no se apagaba, y la va a fijar, ¿verdad? Porque los mismos anteriores se quedaban así. Ok, seguimos. En el capítulo 3 hemos visto dos pacientes, líderes de la iglesia, hogares. La Biblia como tal habla en este pasaje de me encantó Tito, porque aquí no vemos cosas espectaculares, lo que busca la gente. En todas las casas hay vida práctica. La gente busca en la iglesia cosas espectaculares. Y hay vida práctica. Yo quiero vida práctica. Liderazgos irrepresibles, hogares distintos, transformados. Entonces, vemos ahora en el versículo 11, dice la base de una epifania, o la base de lo que es esa manifestación, la encontramos, o lo que es el texto principal de toda la carta, es el versículo 11 al 14. Y el versículo 11 dice, busquen en tu Biblia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando dice la gracia de Dios se ha manifestado, la palabra manifestado es epifania. Si Cristo vino, es lo que quiere decir el versículo 11, Cristo vino a salvar a los hombres. Pero en el versículo 2 dice, pero nosotros debemos enseñar o renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces, el regalo de Dios es la manifestación. Nos vino Cristo a salvar la humanidad, versículo 11. Versículo 12 dice, para vivir vida transformada. ¿Cómo se vive una vida transformada en el presente? En el pasado Cristo vino, dice el versículo 11. En el versículo 12 dice transformación hoy. ¿Cuál es la transformación hoy? Bueno, vamos a dejar, dice el texto bíblico, vamos a dejar la impiedad, vamos a dejar los deseos mundanos. Ahora, ¿hay cristianos haciendo deseos mundanos hoy en día?
Hay cristianos que están practicando las cosas del mundo. Hay cristianos que están practicando los vicios del mundo. Hay cristianos que están haciendo las cosas indebidas. Usted responde. La Biblia dice deseo mundano. Y después dice que vamos en este mundo o siglo sobre ajuste y Dios. Si es la transformación. Si usted recibió a Cristo, deje que Dios lo transforme. Deje que Dios lo transforme. Deje la impiedad. Deje los deseos mundanos y viva transformado. Deje que Dios lo transforme. Para eso vino Cristo. Y en el versículo 13 da la esperanza. Mientras lo esperamos, tenemos que vivir mejor. Mientras que esperamos a Cristo, la iglesia debe ser distinta. Y el versículo 13 lo afirma. Aguardando la esperanza bienaventurada en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sí, mientras esperamos a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Dios, ayúdame a portarme bien. Dios, ayúdame a ser distinto. Dios, ayúdame a vivir vidas transformadas. Como líder, como hogar y como iglesia. Vivir vidas transformadas. El tema del aniversario es nuestra casa. Nuestra casa, por nuestra casa viviremos Jehová. La vida de integridad en la familia, ese es el tema del aniversario. Entonces vamos a decir que es un preámbulo a lo que es el tema que va a traer el predicador Carlos Herter para nuestro aniversario la semana que viene. El versículo 14, la obra de Dios, la muestra en el versículo 14. Entonces ya está el hogar. Dios quiere hogares distintos. Ahora en el capítulo 3, la iglesia debe ser transformada. No es decir, llegó Tito, corrigió los líderes, puso líderes nuevos, luego el hogar, corrigió los hogares, y luego la iglesia. Una pregunta, en el orden divino, ¿a qué se dedica usted primero? ¿Quién es primero en su vida? Dios. No, los hijos los ponen a Dios. Dios es lo primero. Lo segundo, Los hijos. el hogar. Lo tercero, la iglesia. Ahí está, en el orden está ahí, el texto lo dice. Primero es Dios, le dice a los líderes del capítulo 1. Lo segundo, el hogar. Lo tercero, la iglesia. Hay gente que dice, no, la iglesia es lo primero, a mí no me importa la familia. Lo primero le cumplo a Dios y a la iglesia y después la familia. Usted equivoca. Porque si no gobierna bien su casa, si no le dedica a su familia, ¿cómo va a liderizar la iglesia? Entonces es importante su familia. Es importante la familia junta, integridad, siguiendo a Dios como iglesia, juntos en armonía. El capítulo 3, 1 al 11, ya vamos a concluir, da la base de una vida transformada. El versículo 1 y 2 da esa base. La base de la iglesia transformada está en el 1 y el 2, que dice: recuerden, capítulo 3, recuerden de que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Cuántos dicen aquí? Ay, ay, ay. ¿Qué dice la Biblia? Sométanse, enséñales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, aunque no queramos. Siempre nos debemos someter a las autoridades y a los gobernantes, siempre y cuando ellos no violen nuestros derechos espirituales y nos quieran mandar a hacer cosas antibíblicas. Cuando nuestras autoridades y nuestro gobierno nos quieren obligar a nosotros a hacer cosas antibíblicas, allí sí nos podemos rebelar. ¿Me están entendiendo, verdad? Cuando los gobernantes quieren que hagamos cosas que la Biblia no manda y nos quieren obligar a eso, usted como cristiano tiene que decirle, ¿no? No, yo voy a hacerlo porque me da bono, me da un bono y me aumenta el bono y el 1 de mayo van a aumentar, tiene un aumento de $50. No, nada. Y la gente entonces feliz con los bonos, pero si el gobierno me dice hacer cosas que yo no debo hacer como cristiano, yo sí me puedo revelar. Mientras el gobierno haga cosas y no me afecte mi vida cristiana o la iglesia, obedezca a las autoridades superiores, obedezca. Entonces una vida transformada de una iglesia es obedecer a las autoridades. Las obedecemos. En el 2, quiero que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esta es la vida de la iglesia, ante las autoridades y ante la sociedad.
ante el gobierno y ante la gente. Esa es la vida de la iglesia, ser distintos ante la autoridad. Si nos igualamos a las autoridades, ¿qué diferencia va a tener la iglesia? Si nos ponemos a coger piedra, que más caucho. ¿Ah? Yo tengo caucho en... ¿Cuándo fue? ¿Cuándo echamos gasolina? Oye, casi quemamos caucho. No, es una exageración. Estamos echando gasolina. Dejé el carro de las 11 de la mañana del día anterior, lo dejé en la cola. Estuve ahí toda la mañana, tarde, hasta las 3, 4 de la tarde, 10, 5, llegó ya, vine a bañarme, vine a la iglesia, me fui otra vez, hasta las 8, 9 de la noche ya en la cola. Primero me revenía a dormir y me fui a las 5 de la mañana a la cola. Y llega la gasolina que llegó, pudieron a despachar. Y entonces a las 9 vienen y dicen, pasaron 40 carros. Y después que pasaron 40 carros, yo era el 48. Ya llegué el 49. Y entonces cuando vamos a ir nosotros, dicen hasta aquí, 40 nada más se va a echar hoy. ¿Ustedes creen que esto no da molestia? Y entonces todos los 12 que estamos adelante, no, vamos allá, vamos a hablar. Entonces ya hay personas, bueno, vamos con ellos, vamos allá. Vamos a conversar allá y hablamos con ellos, estamos allá esperando. Pues estaban dando guardia al ejército, a todo el mundo, gasolina, a nosotros, hasta que pusieron, no, te vamos a dar 12. Y yo le vamos a dar 12, bueno, ya, yo eres el 8 y el 9, no me echaron. Pero es una vez uno me... Otra cosa que a uno, a mí duele, ¿sabes qué me impacienta a mí? Cuando se va la luz. ¿Por qué no me impacienta cuando se va la luz? No, yo soy cristiano, yo soy pastor, pero yo me enciendo. Porque la luz la quitan el martes no la quitaron, el martes. De 6:30 a 10:30, 4 horas. Bien, ya no se va más. El jueves, chus. 6:30. Y llegó a las 10:30. ¿Sabes qué malo? Estar en calor. A mí me afecta el calor. A mí me da mal humor el calor. Y yo me acuerdo, estaba de eso más afuera, me siento a agarrar la brisa ahí en el pasillo, brisa, y me voy a traer, y me voy a salir, y jalo para, y me, pero no, y digo, ay, este gobierno, señor. Tiene que sujetarte a la autoridad. Pero hay que sujetarse a la autoridad. Bueno, ayer estábamos trabajando, ayer y dije a los hombres, no, vamos a remediar un poco la cosa, porque yo sé que en mayo se va a seguir yendo la luz. Entonces dije, vamos a bajar la planta, mandé a bajar la planta, bajamos la planta de arriba, la puse aquí abajo. Cuando se vaya la luz, en la iglesia prendemos la planta aquí abajo y hay luz en la iglesia. Cuando se vaya la luz, en la noche, yo le instalo la casa pastoral y tengo luz y ventilador. Ya no voy a poner nada. La única forma es que no haya gasolina. Bueno, entonces, versículo 1-2 habla de la vida transformada de la iglesia, que no es fácil, porque estamos en un mundo muy corrupto, estamos en un país que es más corrupto, estamos en una vida muy desordenada en Venezuela, y Dios manda a la iglesia, a Creta, Venezuela, a corregir lo deficiente en Venezuela. Es la iglesia la que debe corregir a Venezuela. Y nosotros entonces, si nos moldamos, somos iguales a ellos. Pero si nos transformamos, cambiamos Venezuela. No es fácil la vida cristiana por eso, ¿no? Porque el mundo a veces, usted no tiene que comer y tiene que servirle a Dios. No tiene que cenar y usted tiene que servirle a Dios. Y el dinero no le alcanza y tiene que servirle a Dios. Y entonces eso le pega a todo, en realidad. Las finanzas le pega a todo. El dinero que le adeuda le pega a todo. El no tener lo suficiente para sus hijos le pega a todo. Pero esto lo está permitiendo Dios para enseñarnos a vivir una vida cristiana. Entonces ahí vemos en el 1 y 2 la base. Ahora vemos un antes, en el 3. ¿Cómo éramos antes? Versículo 3. Antes de ver a Cristo. Porque nosotros éramos en otro tiempo quemadores de caucho, insensatos, rebeldes al gobierno porque no nos daba gasolina, extraviados, esclavos de las concupiscencias o malos deseos y delitos diversos, viviendo en malicia, envidia, aborreciéndonos unos. Eso éramos antes. Eso éramos antes. Ahora es un antes, ahora viene un después.
Ahora, cuando Cristo murió, dice el versículo 4, nos dio la salvación. No sé si lo ven, lo vean en sus celulares. Ahí dice, la salvación se origina en la filantropía. Esa palabra suena así como algo extraño, ¿verdad? La filantropía. Hoy está en el versículo 4. Y el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios y Salvador y su amor para con los hombres, si Dios se manifestó en amor, en la filantropía. ¿Qué es un filántropo? Ustedes saben algunos de un filántropo. Un filántropo se caracteriza por el amor a las personas. Cuando alguien ama mucho a las personas, es un filántropo. Si una persona ama mucho a la gente, es un filántropo. Por eso que Cristo es la filantropía. En el amor excesivo por la humanidad, dio su vida por nosotros. Cristo es nuestro principal filántropo. Y ahora la iglesia quiere vivir una filantropía. Es lo que dice, que nosotros debemos dar amor excesivo a los demás. Y así mostramos que somos iglesia. Versículo 4. El versículo 5 dice, la salvación es obra única del Espíritu Santo. Siempre digo, la salvación es de Dios. Ahí lo dice el versículo 5. ¿Verdad? En el 5a dice que la salvación es un acto de misericordia. Inmerecida. Usted no merece ser salvo. Yo no merezco ser salvo. Dios me salvó porque Él quiso. Dios lo salvó a usted porque Él quiso. No es porque usted era una gran cosa. No somos una gran cosa. Dios nos salvó porque Él quiso. Eso es gracia. Sin merecer algo, Dios, tú eres el escogido. Yo te escogí. Tú eres para mí. Más nada. No es porque tú eras bello, o porque te vestías bien, o eras una gran cosa, o tenías una gran labia, o eras muy inteligente. No, Dios escogió lo vil y lo menospreciado del mundo. Dios nos escogió para avergonzar a los sabios. Amén. Yo siempre digo, por eso me escogió a mí. Y a mí también. Porque yo soy vil, lo menospreciado del mundo. No sé nada. Y en medio de todas esas cosas, como un día yo antes, Dios me escogió en su misericordia para ser pastor. Sin merecer. Eso es el 5 de la. Pero en el 5b al 6 dice que es obra del Espíritu Santo. Nadie diga, yo soy salvo porque yo hice. O yo soy salvo porque yo hago en la iglesia. O yo soy salvo porque sé mucho. O yo soy salvo porque oro mucho. O yo soy salvo porque sé más que los demás. No es así. Usted es salvo por obra del Espíritu Santo de Dios. Eso lo dice aquí el 5. Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Usted es evangélico y salvo, va al cielo, es gracias a la obra del Espíritu Santo. No se ponga a pensar que por lo que usted hace, usted es salvo. No se ponga a pensar eso. No se ponga a pensar de que por sus acciones usted va al cielo. No es por obras para que nadie se gloríe, dice Pablo a la iglesia en Éfeso. Y vemos entonces en el 7, la salvación da derecho al hombre a una herencia final, eterna en el cielo. Versículo 7 dice, para que, justificados por la gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida. Somos herederos de la vida eterna, somos herederos del reino de los cielos. Todo es por obra de Dios, no nada llegamos nosotros. Y por último, el versículo 8 dice, una vida después. Ya pasamos como éramos antes, llegamos por lo que hizo Cristo por nosotros, ahora vamos a un después. Versículo 8. Después de tener a Cristo, ¿qué dice el versículo 8? Palabras fieles estas. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de pastor, y como un hecho, si somos salvos por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe, porque ahora nos manda a que debemos manifestar obras, porque las obras evidencian tu testimonio y tu vida cristiana, pero no tiene nada que ver con la salvación. Tú eres salvo porque Dios te escogió por obra del Espíritu Santo, pero después de ser salvo debemos manifestar buenas obras para que la gente vea que la iglesia es central, para que la gente vea que los que asisten a la iglesia son distintos. Entonces el versículo 8 nos manda eso, para ocuparnos de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para nosotros. El versículo final, que es el 9 al 11, termina, bueno, si hacemos buenas obras debemos vivir apartados de algo. Vamos a apartarnos de algo, le dice,
Tito que a la iglesia debemos vivir de las cosas que no valen la pena. Vamos a ver si eso vale la pena. Este versículo es muy práctica, amado hermano. Y vamos a ver si esto vale la pena. Versículo 9. Pero evitan las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Qué dice la Biblia al cristiano? Evita discutir sobre temas de la Biblia donde vea que el otro está equivocado. No te pongas a discutir con la gente. En lo que tú estás seguro, créelo. Y no te pongas a perder el tiempo discutiendo con la gente. ¿Qué hizo Tito? Llegó a Creta para corregir a los líderes que andaban desordenadamente y establecer nuevos líderes. ¿Qué hizo Tito? Corregir la familia. Hombre, marido de una sola mujer. Mujeres que enseñen a sus hijas jóvenes a casarse, a tener hijos, no andar fornicando. No iglesias donde los jóvenes anden fornicando, eso es malo. Entonces, ¿cómo vamos a ser diferentes? No, pastores, que los jóvenes de la iglesia podemos vivir sin casarnos porque esa es la costumbre. Ahí nos estamos amoldando a este mundo. Cuando la Biblia dice que Dios manda a casar. Entonces, a veces nos moldamos. No, pastor, la gente del mundo juega lotería para ayudarse. Yo juego lotería también para ayudarme, pastor. No, pastor, la gente del mundo come chimo y marca tabaco. En la iglesia también podemos marcar chimo y comer tabaco. Nos amoldamos a las cosas del mundo tan fácil y somos cristianos cuando la Biblia dice que debemos vivir vidas transformadas como cristianos. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Ahí tiene la diapositiva en el teléfono. Ahí está la enseñanza de Tito. Me encantó Tito, cómo Dios mandaba a Tito a corregir a ellos. Bueno, Dios les bendiga, dejamos del Señor. Ayudemos unos a otros. Que Dios nos guíe en todos los directores que ven pasar adelante, me ayudan aquí.